Dentro de las disidencias de las FARC era uno de los hombres más peligrosos. Durante años organizó asesinatos, ordenó secuestros, cobró millonarias extorsiones y sembró el miedo entre comerciantes, campesinos y ganaderos del Valle del Cauca, Tolima y Quindío, hasta que el grupo élite del ejército colombiano logró ubicarlo. Lo que ocurrió durante esa operación representa uno de los golpes más importantes contra el Frente 57 Jair Bermúdez. ¡Yolman! Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Isaín Hernández Yonda, conocido con el alias de Mira, no era un integrante cualquiera, era el segundo cabecilla del Frente 57 Jair Bermúdez. Disidencia dispersa. Es decir, en algún momento ellos estuvieron articulados con grupos como la Segunda Marquetalia, también tuvieron un relacionamiento con estructuras del Estado Mayor Central en su momento, pero a partir de más o menos hace 2 años nosotros hemos venido registrando que actúan como una estructura independiente, ¿sí? Es decir, no está vinculada a ninguna de estas 2 grandes disidencias. Su capacidad de acción se ha centrado sobre todo en el norte del Cauca, en el Valle del Cauca, y han logrado o han querido traspasar, digamos, como su injerencia en zonas como el Tolima y el Huila. Así están intentando concentrar, digamos, su área de operación en este puente al centro del país. Los informes de inteligencia militar lo describen como el cerebro operativo detrás de homicidios selectivos. No queme todavía. Extorsiones y desplazamientos forzados. Su historia criminal comenzó en 2012 dentro del Frente Sexto de las antiguas FARC. Tras la firma del acuerdo de paz, nunca abandonó las armas. Por el contrario, continuó delinquiendo bajo el Estado Mayor Central de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Requieren verdaderas soluciones más allá de los discursos, la mentira y la arrogancia. No es serio un gobierno que se confunde entre la izquierda y la derecha, que con la izquierda convence el electorado y con la derecha gobierna. En términos de la negociación y en todos estos incentivos de pues, lo que es la política, por ejemplo, de paz total, pero también del acuerdo de paz, estas desmovilizaciones o estas reincorporaciones a la vida civil estaban pensadas sobre todo para primeros mandos, ¿sí? Es decir, gente que llevaba mucho tiempo en la guerra, y poco o nada se tienen en cuenta, y esto no es solamente una falencia de estos acuerdos de paz, sino también lo vimos con desmovilizaciones en grupos paramilitares, no se tuvieron en cuenta a mandos medios, ¿sí? Y se dejaron aislados, y acá hay un interés precisamente por los negocios. Entonces tenemos perfiles menos cualificados ideológicamente, pero con una capacidad muy grande en términos logísticos y de acción. Y esto es algo muy, muy interesante, porque lo que pasa con estos mandos medios es que, y se ve desde el Clan del Golfo hasta las disidencias de las FARC, incluso hasta el ELN, y es que estos mandos medios pueden pasar de un grupo a otro, ¿sí? De hecho, alias Mira precisamente pasa de una estructura del Adán Izquierdo en su momento con el Estado Mayor Central y después se vincula al Frente 57. Sí, es decir, su interés no está en sí en el grupo, sino sobre todo en su capacidad, digamos, de entablar negocios, pero de perpetuar precisamente la estructura de la economía ilegal. Entonces son personas que tienen mucho conocimiento logístico, mucho conocimiento en la guerra, pero además que tienen unas cualidades de, digámoslo así, negociantes. Negociantes en el sentido de que pues quieren ampliar sus negocios, quieren ampliar sus redes, y pues de ahí no hay mucho interés pues van a tener interés en mantenerse en la estructura que les permita potenciar esas capacidades.
Uno de los aspectos menos conocidos es que, según información militar, posteriormente terminó integrando el Frente 57 Jair Bermúdez, una estructura surgida en medio de las divisiones internas de las disidencias y que decidió operar de manera independiente, ampliando su presencia en zonas estratégicas del suroccidente colombiano. Mientras hablaba del control territorial, su verdadera estrategia era financiar la guerra mediante el terror. Bueno, bajito, papito, que acá no está en su casa. Baje el solo, que acá no está en su casa. Pues Alias Mira es una persona muy importante en esta estructura, precisamente porque es una de las personas que está como mando segundo, y lo que precisamente pues se le valora, digamos, en su trayectoria en la guerra tiene que ver primero pues como su experiencia, entre comillas. Él hacía parte precisamente de lo que se conocía como el Frente Sexto, que es uno de los frentes que en su momento tenía mayor injerencia en el Cauca, de lo que eran las antiguas FARC, y precisamente, digamos, como todo este prontuario en conocer redes logísticas, pero también manejo de armas, y bueno, y todas estas economías que se derivan de esto, ¿sí? Extorsión, temas de reclutamiento, pero además ellos tienen algo bien interesante, y es que sobre todo en el Valle del Cauca, en zonas como Tuluá, han logrado articular con bandas locales. En análisis del conflicto nosotros encontramos que las estructuras más grandes suelen precisamente absorber, pues. Y hay un fenómeno con este Frente 57, y es que no ha logrado, digamos, ser acabado o absorbido por estructuras más grandes como el Estado Mayor. De hecho, para el año pasado y para este año, sus confrontaciones se han marcado, digamos, contra otros grupos armados, y ni siquiera el Estado Mayor Central, que tiene tanta injerencia en el Cauca y en el Valle, ha logrado derrotarlos, y más bien han mantenido una confrontación muy fuerte en estos territorios. Durante meses, las tropas realizaron seguimientos silenciosos. Inteligencia militar recopiló movimientos, identificó rutas, estableció redes de apoyo. Finalmente llegó el momento. En medio de un fuerte combate, las tropas lograron neutralizar a Alias Mira. No se trató únicamente de abatir a un cabecilla. El verdadero impacto está en lo que representa perder el hombre encargado de coordinar operaciones criminales sobre varios departamentos. Expertos en seguridad coinciden en que cuando cae un segundo comandante, la estructura pierde capacidad para coordinar finanzas, logística, inteligencia y control territorial. Y precisamente eso ocurrió con el Frente 57. En muchas organizaciones armadas ilegales, los segundos cabecillas suelen concentrar la información más sensible sobre redes de extorsión, operadores y rutas logísticas. Su salida genera desconfianza interna, disputas por el mando y dificultades para mantener la coordinación criminal. Nosotros no venimos ni a desplazar a nadie, ni a matar a nadie, ni a sembrar terror en Arauca. Estamos a cada persona, sea amiga de quien sea. Pero la ofensiva militar no terminó allí. Meses de inteligencia también permitieron capturar a alias Gonzalo. Era uno de los hombres de confianza de alias Mira, y según las investigaciones utilizaba una fachada difícil de imaginar. Se hacía pasar por líder social. Bajo esa imagen obtenía información sobre habitantes que rechazaban la presencia de las disidencias. Después, esa información terminaba convirtiéndose en homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Ahora, esas fachadas civiles también les permite construir un puente entre el mundo criminal y el entorno legal. Entonces, un comerciante, una empresa, una asociación pueden ser instrumentalizadas para movilizar recursos, para obtener información,
para obtener contactos, ocultar sus integrantes o sencillamente proyectar una imagen de normalidad, ¿sí? Ahora, estas fachadas con estas características también se convierten en instrumentos de gobernanza criminal. A través de estas organizaciones, ellos se van infiltrando en la vida cotidiana, conocen las necesidades de la población, identifican los líderes, intervienen en los conflictos y van adquiriendo esa capacidad para regular las actividades, por ejemplo, conductuales o económicas de ese grupo poblacional. Entonces, pasan de tener un dominio exclusivamente violento a una forma compleja de control social. Es decir, para la persona, esta estrategia para el ciudadano común reduce la percepción de inicial. ¿Por qué? Porque yo me relaciono más fácilmente con alguien que se presenta como comerciante, como vecino, como líder social, que con un integrante armado. Entonces, esa apariencia de legitimidad va facilitando la construcción de confianza, de dependencia o de aceptación y luego esas relaciones se pueden usar para ejercer intimidación o para presionar pues a las personas, a los ciudadanos, ¿verdad? Las autoridades lo señalan, además de distribuir panfletos intimidatorios, abastecer de víveres a la estructura, ocultar material ilícito y coordinar el cobro de extorsiones. Las exigencias económicas oscilaban entre los 10 y 200 millones de pesos. Comerciantes, transportadores, ganaderos, agricultores y hasta el sector turístico figuraban entre las víctimas. Ellos requieren recursos suficientes, requieren conexiones para obtener información y apoyo, ¿cierto? Pero deben evitar exponerse para que sean identificados por parte de las autoridades. Entonces, estas fachadas civiles les van a permitir equilibrar esas dos necesidades. Se conectan con el territorio, pero al mismo tiempo reducen su visibilidad. Entonces, no estamos hablando únicamente de una estrategia para esconder el delincuente, sino de un mecanismo para poder incrustar esa estructura criminal dentro del tejido social. Su captura no solo afectó las finanzas del Frente 57, también debilitó la red de apoyo que permitía mantener el control sobre varias zonas rurales del Valle del Cauca y el Quindío. Ellos requieren recursos suficientes, requieren conexiones para obtener información y apoyo, ¿cierto? Pero deben evitar exponerse para que sean identificados por parte de las autoridades. Entonces, estas fachadas civiles les van a permitir equilibrar esas dos necesidades. Se conectan con el territorio, pero al mismo tiempo reducen su visibilidad. Entonces, no estamos hablando únicamente de una estrategia para esconder el delincuente, sino de un mecanismo para poder incrustar esa estructura criminal dentro del tejido social. Y mientras esto ocurría en el Valle del Cauca, otro operativo militar golpeaba simultáneamente otra estructura ilegal. En Nariño, 16 integrantes de la estructura Mariscal Sucre se entregaron voluntariamente a las tropas. Además, 2 menores de edad fueron recuperados tras haber sido víctimas de reclutamiento forzado. También podemos decir que esto se habla sobre una reparación del tejido social. El reclutamiento forzado ha fragmentado y ha destruido familias. Rescatarlos pues es el primer paso para reconstruir la confianza comunitaria. Posteriormente a esto hablamos de que pues una victoria comunitaria no es solamente un logro militar, sino es salvar vidas que legalmente nunca debieron portar ni un fusil ni ser expuestas a la degradación del conflicto. Las autoridades también incautaron 19 armas de fuego, más de 3.400 cartuchos, 63 proveedores y afectaron seriamente la capacidad logística del grupo armado. Son operaciones distintas, pero con un mismo objetivo: reducir la capacidad de las organizaciones ilegales para financiarse, reclutar menores y expandir su control territorial. En este sentido ya lo que podemos hablar es que hay un freno a la violencia. Obviamente pues las armas de fuego y los más de 3.000 cartuchos que en este preciso o puntual caso pusieron fuera de circulación significan menos masacres, menos confinamientos y menos homicidios en las zonas rurales. Aparte de eso pues también que podemos observar que hay una asfixia operativa. Perder ese material bélico paraliza la capacidad de un grupo armado para expandir su territorio y someter a las comunidades vecinas. También pues hay un quiebre logístico porque pues digamos que todo este tema de municiones, proveedores, son costosos, son difíciles de mover
y este golpe pues neutraliza planes delictivos a corto y mediano plazo. De igual manera pues también podemos ver, al desarmar a la estructura se reduce directamente el riesgo de fuego cruzado y pues el desplazamiento forzado de la población civil, que es a estas poblaciones a las que se está protegiendo. La muerte alias Mira y la captura de su principal hombre de confianza representa uno de los golpes más importantes contra la estructura del Frente 57 Jair Bermúdez de las disidencias de las FARC en los últimos meses. La pregunta es, ¿crees que este tipo de operaciones realmente debilita la estructura de las disidencias o el problema de fondo aún sigue intacto? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.